Ya, hola a todos, mi nombre es Karina Herrera, soy interna de sexto año y preparé esta ayudantía de ESMA para ustedes. Espero aprendan y acá les dejo mi correo por si quedan con dudas o consultas, me las pueden hacer llegar acá. Ya, bueno, para partir todo esto, siempre hay que partir con la definición, ¿cierto? Y la etiopatogenia, por lo cual les comento que hay que tener muy importante que el asma se trata de una enfermedad que es heterogénea y que se caracteriza por una inflamación crónica persistente. Y esto es muy importante porque en esto está basado el tratamiento, o sea, el tratamiento del asma es con corticoides y es fundamentado por esto, porque es una inflamación crónica persistente. ¿Ya? Se define por la aparición de síntomas como respiración sibilante, disnea, sensación de opresión torácica y tos, que puede ser de presentación e intensidad variable, y así también como obstrucción del flujo expiratorio de una intensidad variable. La limitación del flujo aéreo se causa por contracción de la musculatura lisa y por edema de la mucosa bronquial, junto con la aparición de tapones de moco y con el paso del tiempo también por la remodelación de la pared bronquial. En el fondo esta es la fisiopatología del asma y es lo que nos provoca la sintomatología, o sea, el paciente sibila porque está obstruido, ¿cierto? Y esta limitación al flujo del aire es lo que le genera la sintomatología. Ya, cuando clasificamos, podríamos dividirlo en dos grupos grandes, que sería el asma alérgico y no alérgico. El asma alérgico tiene sus características, que es una enfermedad que inicia en la infancia, ya más frecuentemente asociada a enfermedades atópicas, tiene por lo general antecedentes familiares de enfermedades atópicas, resultados generalmente positivos de pruebas cutáneas con alérgenos inhalados, y también habitualmente eosinofilia en el esputo inducido. Y buena respuesta a los glucocorticoides. Esto es súper importante porque son cosas que uno va a siempre preguntar en la anamnesia de un paciente que sospechamos al inicio de la enfermedad, si es que comenzó en la infancia, si es que tiene antecedentes familiares, y estas cosas que los mencioné son cosas que nosotros tenemos que indagar. Y el otro grupo es el no alérgico, ya que es más frecuente de inicio en el adulto, de un curso progresivo, que tiene resultados negativos a las pruebas cutáneas y no se detectan anticuerpos y alergenos específicos en la sangre. Tienen frecuentemente peor respuesta al glucocorticoide inhalado. Y además podemos distinguir otros tres fenotipos del asma, que estaría el de inicio tardío, el asma con limitación fija al flujo aéreo expiratorio y el asma coexistente con obesidad, que no vamos a indagar en eso mayormente. Ya, importante nuevamente recalcar que es una enfermedad inflamatoria, pero podemos tener distintos tipos de inflamación. Ya podría ser eosinofílica, podría ser neutrofílica, o tenemos también la posigranulocítica. En la patogenia del asma, el papel más importante es de los linfocitos T helper 2, que producen un perfil característico de citoquinas, que son la interleuquina 4, la 5 y la 13. Estos, ¿cómo participan? Porque influyen en la creación o producción de IgE por los linfocitos B, y así también como el aumento y diferenciación y activación de eosinófilos y mastocitos. Estos mastocitos son los que nos liberan los mediadores que son responsables de la obstrucción bronquial, ¿cierto? Que se produzca edema, que se produzca moco en la vía aérea, por ejemplo, la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas también. La etiopatogenia del asma no alergia no es completamente conocida, y la lesión del epitelio bronquial estimula los procesos de regeneración cuyo resultado es la remodelación de la pared bronquial, que hace irreversible la obstrucción en casos especialmente severos debido a cambios estructurales permanentes de la pared bronquial. Bueno, acá les coloqué una pregunta que la voy a leer y ustedes, la idea es que la piensen y luego les doy la respuesta. ¿Qué factores pueden desencadenar ataque o exacerbación de asma? Yo les pongo acá A, infecciones respiratorias, B, humo de tabaco, C, ejercicio, D, fármacos y E, todas. Ahí les dejo unos segundos para que piensen. La respuesta es todas, ¿ya? Los factores desencadenantes de asma son variados, ¿ya? Acá les coloqué algunos como alérgenos. Tenemos, por ejemplo, no sé, alérgenos como el polvo, el polen, los pelos de animales, los ácaros. Son
alérgenos desencadenantes o exacerbantes de asma. También es importante las infecciones respiratorias, o sea, es frecuente que un paciente asmático, por ejemplo, en el invierno, no sé, pues tenga una influenza y se descompense con su patología de asma. El ejercicio también puede desencadenar asma, emociones extremas, hay gente que tiene ataques de asma por risa o por llanto también. Tabaco, contaminante, esto es súper importante porque dentro del manejo del asma está el manejo ambiental y es muy importante que el paciente se aleje del tabaco y de los contaminantes, por ejemplo, como la estufa, estos braseros también, ¿cierto? Fármacos, beta-bloqueadores, por ejemplo, están contraindicados en el asmático porque lo empeoran. Y aditivos de alimentos, algunos descritos como la soya, por ejemplo. ¿Por qué es importante tener claro estos desencadenantes? Porque son cosas que vamos a tener que indagar cuando tengamos un paciente que se presente con asma y son cosas que tenemos que ir a preguntar cuando hacemos la anamnesis de un paciente en el que estamos sospechando asma, ¿ya? El cuadro clínico y la historia natural del asma se trata generalmente de síntomas como disnea, que se resuelve espontáneamente o con el tratamiento, y la sibilancia, ¿ya? Eso es algo muy clásico. Y esto de la sensación de pecho apretado, ya que es algo que el paciente le puede referir espontáneamente como que tiene el pecho apretado o ustedes se lo pueden preguntar y lo más probable es que él lo va a referir. En enfermos que tienen asma alérgica también tienen otros síntomas, como rinitis alérgica, dermatitis atópica, son cosas que se pueden presentar y que podemos examinar. Los síntomas y signos son de intensidad variable y pueden presentarse solo en episodios de crisis y exacerbaciones del asma, y eso es importante, son de intensidad variable, o sea, pueden no estar siempre presentes, algunas veces pueden ser muy intensos y otras veces pueden ser simplemente leves. ¿Qué signos podemos tener? Bueno, sibilancias dispersas bilaterales, sobre todo si son expiratorias y roncus. Durante las exacerbaciones podemos tener trabajo de musculatura respiratoria accesoria con tiraje intercostal y taquipnea. Eso es importante ir a buscar porque podría estar traduciendo que el paciente está cayendo en alguna falla respiratoria, ¿ya? Se está agotando el paciente, va a requerir oxígeno, entonces es importante explorar. En exacerbaciones muy graves, los fenómenos ocultatorios pueden estar no presentes y esto se denomina tórax silencioso y eso es algo importante tener en cuenta. O sea, la ausencia de esto no me descarta que mi paciente puede estar grave porque de hecho puede estar tan grave que no voy a encontrarle nada a la ocultación. El diagnóstico importante de esto es que requiere tanto la clínica como exámenes, ¿ya? Generalmente hay que demostrar a través de una espirometría que hay obstrucción variable del flujo de aire expiratorio. Ya eso es importante, o sea, no es solo clínico el diagnóstico, sino que necesitamos la clínica y además confirmación con pruebas. ¿Qué pruebas? Bueno, la espirometría, es cierto, es como lo clásico, pero tener en cuenta que la espirometría basal pudiera ser normal, pero cuando está alterada, su alteración característica es la obstrucción, ¿ya? Y sobre todo es de intensidad variable, porque podríamos tener algún cambio significativo al uso de corticoides y de broncodilatadores. Por eso también se conoce la prueba bronquiodilatadora, en que una de las cosas que es como una categoría para diagnosticarlo es que el paciente mejore significativamente al uso de salbutamol, por ejemplo, más de 12% de 200 ml y con frecuencia reversibilidad de la obstrucción. ¿Ya? Y lo otro, se puede hacer una prueba de provocación. O sea, a veces tenemos una espirometría normal, pero yo tengo alta sospecha de que esto se trata de un asma, entonces al paciente se le puede, entre comillas, inducir un asma con el denominado test de metacolina o histamina y ahí se vuelve a realizar una espirometría y se ve alterada. Ya. Los resultados de la espirometría se pueden utilizar para las siguientes cosas. Primero, nos sirve para determinar si existe o no limitación o obstrucción del flujo de aire. Lo otro es para evaluar reversibilidad o en el fondo respuesta a los broncodilatadores. Y lo otro es para caracterizar gravedad. Acá tenemos la interpretación de una espirometría según el resultado, ¿cierto?, del BEF1, que es importante porque siempre, bueno, imagino que quizás van a tener algún taller de espirometría, pero siempre que clasificamos vamos a decir que es, por ejemplo, una alteración obstructiva,
leve, moderado o severa, ¿ya? Y esto lo determinamos según el valor del BEF, ¿ya? Si es mayor al 70% decimos que es leve, si entre 50 y 69% decimos que es moderada, si es menor de 50% decimos que es severa. Eso se lo dejo aquí por si necesitan consultarlo para resolver algún ejercicio que puedan tener de espirometría en alguna de sus clases. ¿Qué otras pruebas diagnósticas complementarias tenemos? Bueno, hay pruebas de hiperreactividad bronquial, que se usan los test de provocación que ya les mencioné, con metacolina, con histamina, incluso se puede usar el ejercicio para gatillarlo. Y la disminución del BEF de más de un 20% con respecto al basal indica un test positivo, ¿ya? Es útil para excluir un diagnóstico si el resultado del test es negativo. ¿Qué otras pruebas podemos hacer? Radiografía de tórax. En general esta va a ser normal, pero nos puede servir para descartar otras cosas, o en las exacerbaciones podríamos encontrar hiperinsuflación pulmonar y también alguna complicación, ya un neumotórax, por ejemplo. Y la saturación y gases arteriales también es fundamental, sobre todo cuando estamos evaluando gravedad en un paciente que está con alguna exacerbación asmática, lo vamos a ver más adelante, pero algo que siempre hay que tener en cuenta. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Bueno, tenemos que tener los síntomas, ¿ya? O sea, primero tenemos que sospecharlo. Los síntomas típicos, ¿cierto? Sibilancia, disnea, opresión de pecho, tos. En general, los asmáticos van a manifestar más de alguno de esos síntomas, y estos aparecen de manera variable a lo largo del tiempo y varían también en su intensidad. Los síntomas suelen aparecer o empeorar por la noche o al despertar, y los síntomas suelen ser desencadenados por el ejercicio, por la risa, por alérgenos, por aire, frío. Son cosas que hay que tener en cuenta, como les dije, porque hay que preguntarle al paciente. Usted no se siente, comienza con tos cuando hace ejercicio, siente el pecho apretado cuando hace ejercicio, le silba el pecho, son cosas que hay que preguntar. Los síntomas suelen aparecer o empeorar con infecciones virales. Como mencioné al principio, también es un factor desencadenante, ¿cierto? Exacerbante. Además, evidenciar una limitación variable del flujo del aire expiratorio, al menos una vez durante el proceso de diagnóstico, ¿ya? También documentar, por ejemplo, que una variación en la función pulmonar es mayor que las personas sanas. Por ejemplo, un BEF1 que aumenta 200 ml o 12% después del uso de broncodilatadores. La variabilidad diurna también del PEF mayor al 10%, ¿ya? Confirmación del diagnóstico, bueno, con alguno de estos criterios podríamos confirmar el diagnóstico, por supuesto lo estamos sospechando porque el paciente tiene la clínica, pero lo confirmamos con un BEF menor 70% que regresa al normal con 2 puffs de salbutamol, o un PEF menor de 70% del teórico que se normaliza después de una semana de tratamiento que incluye prednisona y después de administrar 2 puffs de salbutamol. También podría ser una espirometría, ¿cierto?, con una alteración obstructiva que se normaliza con puff de salbutamol, y una sospecha fundada con PEF o espirometría normal que mejora síntomas con el broncodilatador, ¿ya? En el fondo, la prueba de la espirometría es lo fundamental para confirmar el diagnóstico. Ya, acá les tengo otra pregunta. ¿Qué patologías podríamos confundir con asma? En el fondo, ¿cuál sería un diagnóstico diferencial de asma? Les pongo acá varias alternativas, ¿cierto? 1, fractura de costillas. 2, EPOC. 3, cuerpo extraño de vía aérea superior. 4, crisis de pánico. Y 5, insuficiencia cardíaca. Se los dejo ahí para que lo piensen, es más de una alternativa correcta, y ahí abajo están las opciones. Ya, la alternativa correcta es la C, que sería el EPOC, la crisis de pánico y la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Acá tenemos los distintos diagnósticos diferenciales. EPOC, insuficiencia cardíaca y crisis de pánico son cosas que siempre hay que tener presente, porque es muy fácil que podamos confundirlo, ¿ya? Otra cosa importante, por ejemplo, ¿por qué no a lo mejor cuerpo extraño de vía aérea superior? Porque en realidad eso es menos frecuente, y si es que se presentara, por ejemplo, en un niño, el diagnóstico diferencial podría ser más una laringitis más que una crisis de asma. Pero tener en cuenta también que podría ser, pero es menos frecuente. Pero siempre EPOC, insuficiencia cardíaca, crisis de pánico, son cosas que hay que tener ahí siempre presentes. Ya, acá otra pregunta, les digo acá, ¿qué paciente está peor controlado? Tenemos un paciente que no ha tenido despertares nocturnos, tampoco necesidad de salbutamol SOS.
otro paciente que tiene limitación en la actividad física sin el uso del broncodilatador, otro paciente que no tiene síntomas en el día, pero sí despertares nocturnos por asma, y otro paciente que tiene síntomas 2 veces a la semana con despertares nocturnos, que necesita salbutamol de rescate más de 2 veces por semana y que tiene impedimento de actividad física a causa de asma. ¿Lo dejo pensar acá un segundito? La alternativa correcta es la D, ¿cierto? Un paciente que está claramente con síntomas muy frecuentes, con despertares nocturnos, o sea, en el fondo este paciente tiene alterada su vida diaria a causa de los síntomas. Para evaluar el control de los síntomas, y en el fondo nos sirve también evaluar respuesta a tratamiento, son estas cosas. Estas 4 cosas son cosas que les vamos a preguntar a un paciente. Síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, despertares nocturnos, necesidad de medicación de rescate o limitación en la actividad diaria debido al asma. Si es que no tiene nada de esto, vamos a decir, efectivamente el paciente está bien controlado. Si tiene 1 o 2 de estos síntomas, vamos a decir el paciente está parcialmente controlado, y si tiene 3 o más, vamos a decir el paciente no está controlado. Bueno, finalmente llegamos a la parte del tratamiento, ¿cierto? Que tener muy en cuenta, como lo mencioné en el principio, que el pilar, la base del tratamiento del asma es el corticoide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como lo repetí muchas veces, esto es una inflamación crónica de la vía aérea, por eso el manejo debe ser con corticoides. Otra cosa importante es que el tratamiento va a depender paciente a paciente, porque vamos a tener, por ejemplo, algún paciente que se exacerba más en el invierno, conjunto con las infecciones respiratorias, entonces a lo mejor esa va a ser la época donde voy a tener que tener más controlado al paciente. Otros a lo mejor estacionalmente por la primavera, la aparición del polen, ¿cierto? Vamos a darle más ojo. Otro paciente puede ser que su desencadenante sea el tabaco, entonces obviamente acá las medidas como ambientales van a ser muy importantes. Por eso siempre el manejo ambiental y la educación deben estar incluidas en todos los pacientes, ¿ya? Y cuando hablamos de tratamiento farmacológico, podemos dividirlo en 2 categorías principales: los fármacos aliviadores de síntomas y los fármacos controladores de síntomas, ¿ya? Y acá yo les pregunto, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento del asma? ¿Por qué trato a estos pacientes? ¿Ya? La alternativa dice para lograr sintomatología mínima, o sea, idealmente ausente. La B, exacerbaciones mínimas, idealmente ausentes. La C, mínima necesidad de beta-2 agonista. La D, ausencia de limitación de las actividades diarias, incluyendo el ejercicio. Y la E dice todas. Bueno, acá la alternativa correcta es todas, porque en el fondo, ¿qué es lo que quiero lograr con mi tratamiento? Es que mi paciente tenga su vida lo más normal posible, ojalá con la mínima cantidad de fármacos posible. Ya, por eso tengo que evitar los síntomas, las exacerbaciones y evitar las limitaciones de la actividad de la vida diaria. O sea, vamos a decir que un paciente en el fondo está bien controlado cuando tiene la mínima cantidad de síntomas con la cantidad de medicamentos mínima también. Ya, entonces, como les decía, tenemos 2 grupos de fármacos: los aliviadores de síntomas, ya, que en el fondo esto va a hacer que el paciente se sienta bien cuando está con esta crisis, ¿cierto? Porque los beta-2 agonistas, que son como los principales de este grupo, son broncodilatadores, ¿cierto? Entonces, en el fondo me estarían como desviando el eje de esta patología, que sería como la obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Otros fármacos de este grupo también son los anticolinérgicos inhalados de acción corta, y también podríamos incluir en este grupo corticoides orales y otros fármacos que se usan a corto plazo para controlar la exacerbación, que vamos a mencionar también. Y esto es lo fundamental, o sea, el fármaco que es controlador del curso de la enfermedad, y esto va a ser siempre una pregunta clásica, es el corticoide. El corticoide es el fármaco que me cambia el curso de la enfermedad, que es modificadora, que es controladora, ¿ya? O sea, por ejemplo, un paciente nunca va a quedar solamente con un broncodilatador si es que tiene un asma. Siempre es importante el corticoide inhalado.
¿ya? Otros fármacos que son controladores son los agonistas beta 2 de acción larga, que se abrevian LABA, o los anticolinérgicos de acción prolongada, como el tiotropio. Y los fármacos antileucotrienos, la teofilina en forma de acción prolongada, también conocerlo, pero eso ya es como un poco más de especialista, pero saber que también son parte del tratamiento. La mayoría del fármaco es inhalado en el asma, ya, pero lo importante siempre es la educación del paciente sobre la técnica y verificar que lo hace correctamente en cada ocasión. O sea, en el fondo, si tengo un paciente que está mal controlado, una de las primeras cosas que debería ir a averiguar es cómo se está administrando el paciente, si es que se está inhalando bien. Y lo otro, si es que efectivamente está usando o no el tratamiento. Ya son cosas que tenemos que ir a averiguar. Entonces, hablamos de un asma bien controlado, ¿cierto? Cuando tenemos lo mismo que antes, o sea, síntomas, ¿cierto? Que aparecen menos de 2 veces a la semana, sin despertar en nocturno, sin la necesidad de tratamiento o sin limitaciones de la vida diaria. Y parcialmente controlado, ¿cierto? Si es que tiene 2 o más de los 3 anteriores, y asma no controlado si es que cumple menos uno de los criterios anteriormente mencionados. Pero lo mismo en el fondo que les dejé en la tablita unas diapositivas atrás. Ya. Otra cosa que es importante siempre manejar es la crisis de asma, ya, porque esto puede llegar a ser mortal. Entonces, las crisis de asma, exacerbaciones o ataques, se trata de un empeoramiento agudo de los síntomas y de la función pulmonar respecto del estado habitual del paciente, y esta puede llegar a ser fatal. Por eso hay que saberlo manejar muy bien. Son más comunes y graves cuando el asma no está controlado en pacientes de alto riesgo. Puede ocurrir también en personas que toman tratamiento. Ya, ¿qué pacientes son de alto riesgo? En el fondo son los pacientes que tienen alto riesgo de morir relacionado al asma. ¿Qué pacientes tenemos acá? Bueno, los que tienen antecedente ya de un asma casi mortal, o sea, que requirió manejo en UCI, intubado, con ventilación mecánica, un paciente que ha estado frecuentemente hospitalizado o ha requerido tratamiento de urgencia para asma dentro del último año. En el fondo son cosas que siempre hay que preguntarle a un paciente, o sea, usted ¿cuántas veces está hospitalizado a causa de una crisis de asma en el último año? Si el paciente le dice, por ejemplo, más de 2 veces, no, aquí esto ya es un factor de riesgo. Medicamentos también, siempre averiguar si el paciente está usando o no su fármaco del asma, o si es que detuvo recientemente el tratamiento, y siempre saber por qué. Comorbilidades del paciente, por ejemplo, antecedentes de enfermedades psiquiátricas o alergia alimentaria, también son factores de riesgo para muerte relacionada al asma, y también la ausencia de un plan de acción de asma por escrito también, porque en el fondo no tengo seguridad que el paciente tenga ahí en sus manos cómo debe ser el manejo. Ya, acá tenemos un algoritmo muy bueno sobre cómo se maneja la exacerbación de asma en la atención primaria. Ya, entonces, al evaluar al paciente, primero me hago 3 preguntas. ¿Se trata realmente de asma? ¿Tiene factores de riesgo para una muerte relacionada con asma? O sea, en el fondo las cosas que mencioné anteriormente. ¿Y qué tan severo es esta exacerbación? Porque dependiendo de la severidad, ¿cierto?, va a ser el manejo. Donde, por ejemplo, si es que tenemos un paciente que está comprometido de conciencia, o sea, lo vemos somnoliento, letárgico, desorientado, confundido, ya tenemos potencialmente fatal, entonces esto requiere tratamiento urgente. Si tenemos una asma leve o moderada, nos podemos ir con un poco de más calma, ¿cierto? Y en el fondo, ¿qué cosas vamos a evaluar para saber si el paciente, qué tan grave está? El paciente puede hablar, por ejemplo, puede establecer una conversación, o está tan agotado respiratoriamente que el paciente no puede hablar ya, o habla con muy pocas palabras, o tiene que estar como encorvado o muy agitado. Esas son cosas que nos van a orientar a una asma severa. Otra cosa son signos vitales, siempre, 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 frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno nos van a orientar. Donde, por ejemplo, una frecuencia respiratoria esté francamente aumentada, porque si vemos acá, en ambos tenemos frecuencia respiratoria aumentada, frecuencia cardíaca aumentada, pero es qué tan aumentada está. Por ejemplo, una polimnia de más de 30 por minuto, una frecuencia cardíaca más de 120 por minuto, o sea, nos está hablando, este paciente está grave. Y, por supuesto, si tenemos una saturación de menos de 90%, igual nos está hablando de que
los tejidos ya no están recibiendo bien el oxígeno, por eso estamos saturando tan mal, y eso también habla de gravedad. Y como les mencionaba acá, o sea, ya tener un compromiso de conciencia significa que el paciente está tan afectado que el cerebro ya no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria y por eso el paciente se compromete de conciencia. O sea, ya no está hablando de algo grave, ¿ya? Ahora, si tenemos una más leve o moderada, el inicio del tratamiento va a estar en este pilar. Sin embargo, si tenemos una más severa o potencialmente fatal, hay que trasladar al paciente, ya porque este paciente, la probabilidad de que requiera ventilación mecánica, intubación es alta, entonces tenemos que mandarlo a un lugar donde tenga acceso a una unidad de paciente crítico, ¿ya? Sin embargo, si es que tenemos un paciente leve o moderado, lo podríamos empezar a manejar en el servicio de urgencia con 3 cosas principales. Broncodilatadores, vamos a aplicarle salbutamol, 4 a 8 puff cada 20 minutos por 1 hora, prednisona, en alta dosis vamos a usar 1 miligramo por kilo generalmente, y oxígeno, para asegurarnos que sature más de 93%. Vamos a evaluar al paciente, o sea, en el fondo, este paciente que nos llega con una crisis de asma, vamos a tener que hacer una hospitalización abreviada en caso de que esté en este grupo de pacientes, ¿cierto? Porque tenemos que ver cómo responde. Si el paciente respondió bien, perfectamente lo vamos a poder dar de alta con algunas indicaciones, por supuesto, pero si el paciente no mejora y de hecho empeora, vamos a tener que trasladarlo, ¿ya? Lo importante es que si el paciente lo vamos a dar de alta, tiene que quedar siempre con salbutamol de rescate y va a quedar con prednisona, o sea, con corticoides orales por 7 días. Y muy importante también el manejo ambiental, o sea, este paciente tiene que tener muy claro qué cosas evitar. Este paciente no puede fumar, no puede estar expuesto a humo, contaminantes ambientales, el manejo, por ejemplo, en la casa, la alfombra, los ácaros, los peluches, las mascotas, ¿cierto? Hay que intentar evitarlas. Y otra cosa importante es que este paciente hay que volver a controlarlo, hay que ver cómo está su tratamiento, hay que ver cómo evolucionó, o sea, lo vamos a volver a citar en 7 días. Acá nuevamente una tabla que nos sirve para categorizar al paciente leve, moderado, grave. Lo importante acá son como las primeras cosas, porque generalmente no le vamos a hacer una espirometría al paciente, ¿ya? Si estamos en una urgencia, le vamos a pedir gases venosos lo más probable para ver cómo está la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, pero la saturación y estas cosas bastan como para saber si el paciente está leve, moderadamente grave o ya grave en sí. Entonces, en resumen, el tratamiento de una crisis asmática, oxígeno, broncodilatadores y corticoides orales, de preferencia prednisona, ¿ya? Y acá les pongo una pregunta. Tenemos un paciente, presenta un asma persistente leve, con tos en relación al ejercicio y a veces al exponerse al polvo, pero en general sus síntomas son poco frecuentes. Su examen físico es normal. Sin embargo, tenemos un test de metacolina que demostró una hiperreactividad bronquial. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Tenemos varias alternativas: salbutamol inhalado según horario. La B, salbutamol inhalado según síntomas. La C, corticoide inhalado según síntomas. La D, corticoide inhalado según horario y salbutamol inhalado según síntomas. Y la E, corticoide inhalado según síntomas y salbutamol inhalado según horario. Los dejo ahí pensar un momento. La alternativa correcta es la D. El corticoide inhalado, como dijimos, es el pilar del tratamiento y este debe ser según horario. O sea, este paciente lo más probable es que se va a quedar con su puff de budesonida, ¿cierto? Que va a tener que usar, por ejemplo, 2 puffs cada 12 horas. Y el salbutamol que lo va a usar SOS, o sea, cuando presenta alguna crisis de asma, alguna exacerbación de asma, ya para el control sintomático. Y otra cosa que sería bueno acá para completar, que quede como bien completa esta respuesta, es también la educación sobre el manejo ambiental que tiene que tener el paciente. Y acá les puse un caso clínico también, una mujer que tiene 25 años, que tiene antecedentes de alergia al polen, consulta por disnea, sensación de pecho apretado y tos que se presenta cuando hace ejercicio. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer a esta paciente?
Bueno, como les dije en un principio, en la anamnesis siempre hay que indagar sobre antecedentes familiares y personales, ¿cierto? Desencadenantes, no solamente el ejercicio. Preguntarle lo que pusimos en las diapositivas al principio, es que, por ejemplo, si es que tiene esta sensación de pecho apretado, que le sirva el pecho cuando se ríe, cuando llora, por ejemplo, o durante la noche, en el invierno, cuando está en contacto con alérgenos como pelo de animales, tabaco, antecedentes familiares o personales de atopía, o sea, padre asmático, dermatitis atópica, rinitis alérgica estacional, conjuntivitis o asma en la infancia son cosas que tenemos que ir a averiguar, y el uso de medicamentos también, porque todas estas cosas nos van a orientar, así como si realmente puede ser asma o no. ¿Qué esperaríamos encontrar en el examen físico? Podríamos tener ciertas sibilancias generalizadas bilaterales, sobre todo la expiración, pero también podríamos no encontrar nada, ¿cierto? Porque, como dijimos, la sintomatología es variable, ¿ya? Entonces, otra cosa que podríamos siempre, o sea, en realidad no podríamos, deberíamos siempre buscar signos de apremio respiratorio, porque en el fondo hay que orientar si esta paciente está consultando con una exacerbación de asma, que puede ser leve, moderado o grave, ¿ya? Entonces siempre ver polimnea, uso de musculatura accesoria, retracción costal, expiración prolongada, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, ¿cierto? También es importante. Y también podríamos ir buscando como más cosas que nos apoyen al diagnóstico de una asma alérgica, ¿cierto? Como otros signos de atopía. Por ejemplo, en la nariz observar algún signo clásico de rinitis, como una mucosa pálida, un poco hematosa, o ir a observar a la piel como esta piel atópica que es característica, ¿cierto? Y ahí también seguir orientándonos. ¿Cómo vamos a manejar esta paciente? Bueno, si estamos, por ejemplo, en una urgencia, vamos a tener que determinar si realmente se trata de una crisis asmática y la vamos a tener que clasificar como leve, moderada o severa. Entonces, en el caso de esta paciente, se determinó que estaba sin dificultad para hablar, con una frecuencia respiratoria de 18, una frecuencia cardíaca de 75, su nivel de conciencia era normal, sin uso de musculatura accesoria, por lo tanto, con estas características la podemos clasificar, ¿cierto?, como un asma leve. Asma leve, ¿cierto? Ahí de nuevo les dejo el cuadrito de lo que nos orienta, ¿cierto? ¿Con qué vamos a tratar esta paciente? Con oxígeno, con broncodilatador, con corticoide. Lo más probable, si es que esta es su primera consulta, va a tener que quedar citada para hacerle, ¿cierto?, una espirometría y para determinar su tratamiento crónico, ¿ya? Y bueno, acá está la bibliografía que les dejo, que acá pueden indagar un poco más si es que quieren profundizar más en el tema. Acá son cosas que les pueden dejar mucho más claras. Y les recalco, ¿cierto? Nuevamente mi correo está en la diapositiva 2, por si tienen alguna duda o pregunta, yo feliz les respondo. Eso, que les haya gustado. Muchas gracias.